Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Manuel. ¿Se escucha bien? Buenas Maestro, noches. buenas noches. ¿Sí se escucha bien? Sí. No, muy bien. Bien, esperemos que vayan ingresando más de los compañeros del curso. A ver, un minuto. Vamos a conectarnos más. A ver. Bien, veremos quiénes están. Victoria. Yanela, ¿no? Sí, presente, profesor. Ya. Ponciano Ayllón. Presente, profesor. Ratito Ponciano. Presente, profe, presente. Aylo, un ratito. ¿Dónde andas en mi lista? Yo tengo Ponciano Arancibia. Sí, correcto, profe, sí. ¿Es el mismo? El mismo. Ya. Yoli, tu nombre completo, Yolanda Peña, ¿no? Sí, presente. Ya. Después está por aquí Doris Mollo. A ver, Presente, profesor. ya. ¿Dónde está nuestra amiga CC? ¿Cómo es tu nombre? Aquí está. Celia, ¿no? Sí, Celia Asturizaga Chura. Perfecto. Presente, profesor. ¿Dónde está José Manuel? No te encuentro, José Manuel. Aquí está, José Manuel. Aquí, profe, presente, José Manuel. Bien. ¿Dónde estamos? ¿Quién más? Román también está. Vilma Sánchez. Sí, está. Presente, profesor. Buenas Vilma. noches. Buenas noches. Carolino Flores. Presente, ¿Dónde profesor. Buenas noches. Buenas noches. Bien. ¿Dónde está? ¿Quién más? Ay, ¿dónde estaba? Claudia Ladus. Claudia Hadwe. Claudio Jadwe. Claudia Exacto. Hadwe, sí. Sí, Sí, ya te buenas encontré. noches. Sí, aquí estoy. Sin cámara esta vez, por favor. Zoli Condori. Aquí, profesor, buenas noches. Buenas noches a todos los Buenas compañeros. noches. Victoria Yanela. ¿Dónde estás, Victoria? Aquí. Sí, buenas noches, profesor. Ya le hablé al principio. Ya te... Así ya estás. Es que aquí la lista se va moviendo y... Ya. Perdón. ¿Alguno que no he nombrado, por favor? Acá, profe, Nombre. María Cristina Figueroa Mamán. Zatito María Cristina Figueroa Mamani. Perfecto, ya está. Gracias. Perdón. ¿Alguien más que no he llamado? Yolanda Flores. Yolanda Flores, perfecto, ya. ¿Alguien más que no he llamado o que esté entrando recién?
Bien, ya estamos todos entonces. Vamos a ver el sistema famoso. Ahora sí. Bien, vamos a empezar. Estamos sobre las 8:15. El segundo tema que vamos a tratar hoy es justamente del calendario andino. Vamos a ver este calendario. Como saben, yo pertenezco a un grupo. Ha sido rescatado por todo el grupo. No es trabajo de uno solo. Hemos trabajado varios y bueno, ahí está el calendario que lo estamos institucionalizando, por lo menos aquí en la parte del altiplano, que es donde más hemos conseguido la información, tanto aymara, quechua, norte de Chile también. También se ha visto que hay mucha coincidencia con un calendario del Perú. Y bueno, está ahí atrás, aquí atrás lo pueden ver, 3 diferentes que hemos estado imprimiendo para este tiempo en la forma de la chacana solar. Bien, voy a colocar el PowerPoint. Minuto. Me dicen si se ve. Sí, se ve. ¿Se ve? Se ve, profe, se ve. Perfecto, Se ve. entonces voy a abrir más grande. Un minutito, vamos a abrirlo un poco más grande. Discúlpenme, me acabo de atorar. Bien, estamos en el segundo encuentro del módulo 2 también de Cosmovisión Andina. Ahí está, Yatichau y la Casa del Saber es el grupo con el que yo trabajo y rescatamos el conocimiento ancestral. Ahí estamos en el calendario andino ancestral, astronomía andina, segunda semana. En realidad es segundo encuentro. Es importante este temita de los aspectos de la cosmovisión andina. La cosmovisión andina considera que la naturaleza, el hombre y la Pachamama, Madre Tierra, son un todo que vive relacionados perpetuamente. Es por eso importante esa relación que tenemos con la Pachamama, época de siembra, época de cosecha, cuando viene la lluvia. Y para eso era importante en los pueblos ancestrales que haya un calendario. Imagínense, estamos a, qué sé yo, 5,000, 6,000 años atrás. Y hemos hablado cuando el hombre todavía era nómada y empieza a aprender a hacer agricultura, cultivar la tierra. Y ahí es donde se quedan sedentarios, aparece ya el sedentarismo, quedándose en un lugar y empezando a trabajar ahí la tierra y a construir sus casas, ¿no? Pero era importante para ellos saber en qué época estaban. No cualquier mes se puede uno, digamos, sembrar. Hay épocas de siembra, hay épocas de cosecha, hay épocas de lluvia, hay épocas de frío. Y había que conocer. Y es ahí cuando el pueblo ancestral empieza a mirar el cosmos, como hemos dicho la anterior vez, y la porción de estrellas y sus constelaciones. Y se daban cuenta que cuando venía el frío había ciertas constelaciones en el cielo. Cuando venía la lluvia había otras constelaciones en el cielo, otras estrellas. Y así poco a poco ellos empiezan a armar su calendario. El calendario de la cosmovisión andina, para mí, según mis investigaciones, es con la base de la chacana, cruz andina. La base del calendario andino es la chacana, cruz andina. Se dice en las traducciones cruz cuadrada, cruz escalonada, por la forma que tiene, ¿no? Parece escalones para subir, escalones para bajar.
cruz cuadrada porque tiene aspecto casi cuadrado. Y en el Aslapacha, en el mundo de arriba, está representada por la constelación de la Cruz del Sur. Ahí tenemos las 4 estrellas que marcan la Cruz del Sur. No son las 4 simétricas. Vean que la estrellita de la derecha está un poco más arriba. Y por eso da esta forma la chacana, medio de costado, para que las 4 estén al centro. Y resulta que en mis investigaciones he encontrado que no hay una sola chacana. Esta que está aquí, este dibujo, es la más conocida. Existen 3 chacanas diferentes, que son, primero, la chacana en diferentes culturas ancestrales andinas. En Huanca de la Palma, arriba, vean una pared llena de chacanas, yo le llamo solar esta. En el palacio de, ¿cómo se nombra este palacio? Maranca. Anterior vez, si no me equivoco, hay en uno de los templos esta chacana, que son las ventanas y las puertas también son en chacana. Al centro tienen otra chacana en el templo Ventarrón, en Chiclayo, Perú. Y a la derecha abajo, en Chanchán, también cerca de Lima, encontramos dibujos y paredes de chacanas. Así que estaba en todo nuestro antiguo imperio Tiwanaku. En el norte de Chile se ven en los cerros, lo vamos a ver enseguida. En el Perú, en Bolivia, en Ecuador y hasta en Colombia se han encontrado estas chacanas. Ahí tienen en el desierto de Atacama, Chile, en la foto de arriba a la izquierda, en plena ladera de una montaña está ahí dibujada la chacana. En el Cusco, en varios de los muros de piedra, tenemos las chacanas. En tejidos, ahí tienen un gorro tiwanaku con su chacana. Hay este tejido wari al centro abajo, igual una chacana. Y en otro tejido en Tiwanaku vemos también la que está abajo a la derecha. Resulta que yo he encontrado 3 chacanas, como les decía. La del centro yo le llamo chacana primigenia porque es una simple cruz cuadrada. Los 4 lados tienen el mismo tamaño, ¿sí? No sé quién tiene por ahí abierto su micrófono. Revisen, por favor, ciérrenlos para que no haya esos ruiditos de fondo. Cese, creo que está abierto tu. Ponciano también creo que está abierto. No. Bueno, sigamos. Entonces, ahí tienen esta chacana que está esculpida en piedra. Esta chacana primigenia la encontramos mucho, por ejemplo, en el templo de Pumapunku, en Tiwanaku. Y muchas de las piedras tienen esta forma de la chacana primigenia doble. También está la de la chacana solar que está a la derecha. Esa, fíjense, de la punta de arriba a cualquier lado aparece un ángulo más. Esa para mí es la chacana solar, es la más común y conocida, con una punta. Pero también hay la chacana lunar que está a la derecha, que en un punto de arriba al punto del medio a cualquier lado son 2 ángulos. Las 3 son diferentes y las 3 son importantes en el mundo andino. La chacana, además de estar así presente en pétreo, está en tejidos, está en cerámicas, en una variedad de objetos, demostrando su importancia. Ahí tenemos la chacana primigenia en 3 diferentes piedras. Vean la de la derecha arriba. Es una doble chacana en una piedra muy grande que hay en Pumapunku. La del centro también está en Pumapunku, en otras piedras. Hay muchas en varias piedras.
El de la izquierda, fíjense, es otra forma, pero es una chacana primigenia. Tiene los 4 lados del mismo tamaño y un rombo al centro. Esto también está en Pumapunku. Es una enorme piedra que aquí vemos que está partida, que cuando la han desenterrado de una parte de Pumapunku estaba así, media rota. Pero es una enorme piedra, por lo menos de 2 por 3 metros. ¿Sí? La tenemos en Gozo Tiwanaku. Ahí vean la chacana primigenia en blanco, en el Gozo es la representación en blanco, y en negro está la solar, que tiene una punta más. A la derecha vemos una cerámica Huari en la costa del Perú. Igual es una chacana primigenia con otras características. Me parece una cara en la parte superior. Hay muchos diseños. De ahí nace para el calendario cómo el pueblo andino lo ha hecho. Ellos llaman el tiempo corto a, podemos decir, las fases lunares. Pónganse a 5.000, 6.000 años atrás. No tenían pues los celulares donde tenemos calendarios o relojes, nada. Ellos para saber el día y la noche miraban el cielo. Era cíclico, aparecía el sol por un lado, subía el sol por el cielo y bajaba por el otro lado, desaparecía una temporada, al día siguiente volvía a ser el mismo recorrido. Estábamos viendo un ciclo del día. Después buscaron tiempos más largos y se dieron cuenta, no solo nuestros pueblos, sino muchos pueblos ancestrales de todas partes del mundo, que la luna era cíclica, cambiaba de fases. Una vez se la ve brillando completa, a los pocos días ya vemos que está un solo lado iluminado, a los pocos días desaparece de la noche, a los otros días aparece el otro lado iluminado. Y se dieron cuenta que estos cambios de luz de la luna era cada 7 días. De ahí nace lo que llamamos hoy día semana. Nuestro pueblo ancestral andino llamaba el tiempo corto. También por medio de la luna vieron lo que se llama el tiempo medio. De una luna llena a otra luna llena son 28 días. Eso para ellos era el tiempo medio. Y el tiempo largo era gobernado por el ciclo del Tata Inti, el sol. Entonces, ellos empezaron a dar cuenta de eso. ¿Y cómo podían volver algo tan teórico en algo práctico, en algo concreto? Crearon ellos sus chacanas. La chacana de 2 puntas que yo llamo lunar es justamente eso, el tiempo corto de una luna llena a un cuarto menguante, o del cuarto menguante a luna nueva, de luna nueva a cuarto creciente, eran siempre 7 días. Y esta chacana tiene 7 ángulos, que era lo que ellos iban marcando el paso del tiempo en cualquiera de las fases de la luna. Eso era el tiempo corto para ellos, ¿no? Hoy llamamos semana. Después viene el tiempo medio, que es la representación de la chacana lunar. Desde una luna llena, todo el ciclo, 7 días, 7 días, 7 días, 7 días, hasta que vuelva a estar llena, ellos llamaban el tiempo medio. Muchas culturas la usaron en Asia, en Europa, en México. De una luna llena a otra luna, 28 días. Es lo que se llamaba en todas las culturas el mes lunar de 28 días. Entonces ya tenemos 2 tiempos, el tiempo medio y el tiempo corto. Era gobernado por las formas de la luna y su posición. Ahí tenemos, por ejemplo, la chacana lunar en Tiwanaku. Hay una parte de un templo que todavía no está desenterrado completamente, se llama el templo del Cantataíta. Hay estas enormes piedras, fíjense, son chacanas de doble ángulo lunares. Para mí este templo del Cantataíta era un observatorio lunar. En este momento hay 2 de estas dobles piedras, vean en la foto de abajo a la derecha,
Es una piedra con dos chacanas y un poquito a un costado se ve la punta de la otra piedra que también tiene igual dos chacanas. Todavía no está totalmente descubierto. Yo he visto otra de estas piedras, parece que eran 7 piedras o 5 piedras que marcaban en este lugar el templo del Cantataíta. Otro lugar donde encontramos estas chacanas lunares, en la isla de la Luna, en el lago Titicaca. En el lado boliviano hay una isla que también le dicen Coati, pero es más conocida como la isla de la Luna. Ahí ven en el dibujo al centro arriba la forma de la isla. Tiene 3 lugares de templos. El más importante es el del centro, el Uñacuño. Este templo tiene 3 puertas como la que vemos abajo a la derecha, donde el dintel superior es una media chacana lunar. Fíjense, tiene 2 ángulos más al medio. Ahí tienen, arriba a la derecha, una pared del templo, donde vemos 3 puertas y hay 4 ventanas, está marcada ahí en círculo amarillo, que vean la foto de la derecha, tiene la forma de esa chacana lunar. Extrañamente, Isla de la Luna, Templo de la Luna, y vemos este tipo de iconografía que yo llamo la chacana lunar. Aquí tenemos todo un motivos de nuestra cosmovisión andina. Vean el dibujo de arriba, ¿no? La foto de arriba. 3 puertas. Hemos hablado en la anterior reunión de que nuestro pueblo tenía 3 niveles. El Alajpacha, el mundo de arriba, el Acapacha, el mundo de abajo, y el Alajpacha arriba, Acapacha donde vivimos y Mancapacha de lo de abajo, ¿no es cierto? Entonces ahí está nuestro, podemos decir, una parte de nuestra cosmovisión, los 3 niveles. Vean en los círculos, en círculo amarillo, hay 4 ventanas que están alrededor o en línea con las puertas. Estas 4 ventanas representan las 4 direcciones. Hoy llamamos norte, sur, este, oeste. Para ellos tenía sus propios nombres, por donde sale el sol, por donde se pone la luna, y las otras 2 posiciones intermedias, ¿no? En este templo que vean, está reconstruida esta pared, tenía como una forma U. Vean la foto de abajo a la izquierda. Estaba así reconstruido alrededor del año más o menos 1900. Todavía se veía gran parte de las paredes. Posteriormente es la parte principal que está al centro de esta foto. Fue destruida por una serie de motivos políticos, ¿no? Y está más o menos esta pared que vemos reconstruida y la del frente es un templo en forma de U. Esta foto de arriba es la pared este. La pared sur es la que no está reconstruida, es la grande que vemos en la foto de abajo. Y después está la pared oeste del otro lado, que sí también ya la han reconstruido los lugareños. ¿Qué es lo importante? La forma de sus paredes, la forma de sus 3 puertas y la forma de sus ventanas, que si se fijan en la foto de la derecha, tiene 3 dimensiones. Ingresa también al cuarto. Esta parte oscura ya es el interior del cuarto por donde entraría luz. Está en 3 dimensiones esta chacana. Ahí vemos la importancia de la chacana lunar, que marcaría lo que hemos dicho, el mes lunar de 28 días. Y el tercero sería el tiempo largo. Hoy sabemos que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Antiguamente, que hemos dicho en la anterior reunión, parecía que el Sol para los que vivían en la Tierra plana, digámosla, se movía. Acuérdense del dibujo del templo del Calasasaya, que los extremos de esa pared marcaban los solsticios
Y la puerta del centro marcaba los equinoccios. Ese era el tiempo largo. Desde un solsticio de invierno, todo su movimiento hasta el solsticio de verano, que es 21 de diciembre, y el retorno, el Wilcacuti, otra vez hasta el solsticio de invierno. Eso era el tiempo largo, que sabemos que tiene 365 días. Ahí está, de esto estamos hablando. Abajo se ve en línea amarilla lo que pensaban nuestros antepasados, que era el movimiento del sol. De un 21 de junio, que es el solsticio de invierno, a un 21 de diciembre, que está al otro lado, son 6 meses, es el medio año, el Wilcacuti, y las posiciones del centro cuando aparece por la puerta principal en los equinoccios. Ahí tenemos ese movimiento del sol que marcaba su calendario. Aquí tenemos lo que llamamos el gran ciclo de la cruz andina. En la parte superior, la principal fiesta, Wilcahacha Laimi, solsticio de invierno. Abajo, Wilcacuti, solsticio de verano, en los 4 cuadrados azules. El Autihuilcachica, 21 de septiembre, y 21 de marzo, el otro equinoccio de otoño, Hayo-Huilcachica. Esta es una chacana solar de una sola punta. Resulta que esta chacana, por eso marca los movimientos del sol. Tenemos que después del 21 de junio, el ángulo intermedio que vemos aquí es la fiesta de la Pachamama, 2 de agosto. Hoy en día se dice que todo el mes de agosto es fiesta de la Pachamama. Un poco mal está mezclado los calendarios, pero bueno, así es lo que la gente dice. Después del medio del equinoccio de primavera, viene el Día de Difuntos, la fiesta de difuntos que estaría en este otro ángulo de la chacana, que es el 2 de noviembre. Ahí estamos con la fiesta de difuntos, que es andina. Aquí vemos cómo vienen y nos sobreponen en la época de la colonia, ceremonias católicas, que es el 1 de noviembre, Todos Santos, es una ceremonia católica española. Después del medio año del Wilcacuti, el 2 de febrero antiguamente era la fiesta del Anata, 2 de febrero. Ahí también vemos cómo la colonia nos sobreponen una fiesta de una virgen, que es la Virgen de la Candelaria, una fiesta muy grande en todo el altiplano. Y la fiesta de la Nata está ahorita mezclada con el carnaval, que es también otra ceremonia católica. Aquí, por lo menos en Bolivia, decimos Anata al carnaval. ¿Qué es lo importante? El martes de Chaya, en esta fiesta de la Nata, antiguamente del 2 de febrero, se tenía que chayar, o sea, una especie de bendición a las plantitas nuevas. Por septiembre, en el Autihuilcachica, donde está el equinoccio de primavera, se siembra. En este momento están sembrando en gran parte del altiplano. Y en el Anata están saliendo las primeras plantitas. Esas plantitas se la agradece a la Pachamama porque nos da todo lo nuevo. Plantas nuevas y los animalitos nuevos, esos días se les marca con lanas de colores. Han ido a ver llamitas, ovejitas en la oreja con lanas de colores. Es justamente en la fiesta del Anata. Hoy en día en Bolivia, como digo, es el carnaval, pero ¿qué es lo importante para nuestro pueblo? El martes de Chaya. El martes de Chaya es justamente donde chayamos todo lo nuevo. Y todo lo nuevo está, pues, podemos decir, básicamente, hoy en día, pues, la casa nueva, el auto nuevo, la computadora nueva, todo lo nuevo estamos chayando. Porque la tradición te dice, si no chayas, no te va a durar. Entonces, en martes de chayas, las familias especialmente se reúnen y chayan todo lo nuevo que han conseguido ese año. Esa sería la fiesta de la Nata. Y finalmente tenemos la cuarta fiesta, la fiesta de la Chacana, que es la fiesta de la Cruz del Sur, de la Chacana de la Lajpacha, del mundo de arriba.
En la fiesta de la Pachamama pedimos permiso para sembrar. Se rotura la tierra, se siembra. Y en la fiesta de la Chacana, el 3 de mayo, se pide permiso para terminar las cosechas. Si no has terminado de cosechar el 3 de mayo, te puede pescar una helada y te destruye todos tus sembradíos. Por eso también se dice que la fiesta de la Chacana, la Madre Tierra, la Pachamama, se entra a dormir todo el invierno, desde el 3 de mayo hasta el 2 de agosto. Es todo el invierno. Ella se está durmiendo, descansando en el invierno. Y tenemos alrededor de esta Chacana la observación de algunas constelaciones que ya conocemos. Y son justamente en las puntas de esta Chacana. Después de junio, más o menos primeros días de julio, se observa el Poncho y el Chacacilto, el puente. Ya son observaciones de predicción, cómo va a ser el año, cuándo hay que sembrar, porque hay normalmente 3 épocas de siembra. Siembra temprana, siembra normal y siembra tardía. Según como ven, cómo brillan las estrellas, ellos saben cuándo deben sembrar. Después de agosto, primeros días de septiembre, se observa la Chacana. Al amanecer, son observaciones antes de la salida del sol. Cómo brilla también te está indicando cómo va a ser el año agrícola. Después del 21 de septiembre, en octubre se miran los ojos de la llama para saber si va a haber buena agua, no va a haber agua, mirando siempre el aspecto agrícola. Después del Día de Difuntos de noviembre, primeros días de diciembre, se observa al amanecer la coragua. Es también la que indica cómo están los sembradíos y las lluvias. En el altiplano central llueve desde más o menos octubre hasta febrero. Y es muy importante, si hay buena agua, van a haber buenos sembradíos. Si hay mucha agua, puede inundarse, se pierde. Hay poca agua, puede haber sequía, se pierde. Entonces, todo eso los miran observando las estrellas de estas constelaciones. Pasado el medio año, el Wilcacuti, más o menos primeros días de enero, se observa el enmarañado. El enmarañado, ya hemos hablado, que tiene que ver con la familia. Este lado izquierdo de las 4 constelaciones es más de la legislación humana. En enero están viendo y miran cómo brillan el enmarañado para saber si hay peleas, rencillas en la familia. Cada persona, cómo está en su vida, su salud, su trabajo. Después de la nata, que hemos dicho que es en febrero, en marzo se observa la rueca. Igual, tiene que ver con la familia, con la persona. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu trabajo? Tu salud. Después del equinoccio de otoño, en marzo, abril, se observa la huipala. La huipala es la representación de toda la comunidad. Ahí también, como brillan las estrellas, sabemos cómo está la comunidad. Si hay peleas, rencillas en una comunidad, si no hay por ahí alguien que está robando, todo se mira en esas fechas. Y para terminar, después de la fiesta de la Chacana de mayo, primeros días de junio, antes del año siguiente, del nuevo año, se observa el arbolito, que es la representación de la familia. Cómo está la relación de los hermanos, cómo está el abuelo, que es el tata, el tronco del árbol. Entonces, ahí tienen este gran ciclo de la cruz andina. Las principales 4 ceremonias en azul, solsticios y equinoccios, las 4 ceremonias de segundo nivel y las 8 constelaciones que se observan para predicción. Ese es el gran ciclo de la cruz andina. Ahí tienen la Chacana en piedra, arriba a la izquierda, abajo a la izquierda es una laminita de oro, más o menos de 10 centímetros, una Chacana que se ha encontrado en el lago. A la derecha, ahí vemos unas piedras también con doble Chacana solar,
de un solo ángulo. En piedra tenemos en tejidos la chacana solar, tejidos wari, tejidos tiwanaku. A la derecha tenemos todo un unku ajedrezado, llamamos. Unku es como un camisón. Vean las figuras, digamos, la llanura por donde entra la cabeza al centro. Y es como una especie de camisón de ahora, ¿no? Ese era el unku andino. Y se llama ajedrezado por la cantidad de cuadraditos. Hay muchas variedades de estos uncus ajedrezados que eran solamente para los soberanos. Y entre esos cuadraditos vemos una serie de chacanas primigenias, chacanas de todo tipo, ¿no? Ese es el uncu ajedrezado. También lo vemos también en otras cerámicas, en otros tejidos. Arriba a la izquierda es una cerámica tiwanaku. Vean el sombrero, este es una cabeza, vaso cabeza le llaman, porque es un vaso con forma de cabeza de una persona. Y su sombrero es una chacana solar. ¿Sí? Aquí arriba. Al centro, otra vez la chacana solar. Este es un tejido wari. Ahí lo vemos. A la derecha arriba, sombreros. En rojo está la chacana solar y en blanco la chacana lunar. Abajo tenemos la representación de un vaso queru, abajo a la izquierda. Está dibujado. Y ahí vemos varias chacanas solares. Al centro también vemos otro tejido de chacanas solar. Y a la derecha abajo también la representación de un vaso con las chacanas solar y lunar. Les muestro esto para que vean la variedad y la importancia de las chacanas. Aquí vemos las dos cruces, por ejemplo, en la foto de la izquierda, en un dibujo está el vaso queru con las dos chacanas, al centro la solar y afuera la lunar. A mí me llamó mucho la atención, ¿por qué le dibujan la lunar afuera si es solo de 28 días? Y la chacana lunar es de 364 días. Parece que hay una chacana lunar más grande. Yo estoy investigando eso. Parece que tiene que ver con los eclipses. Un eclipse en cualquier parte ocurre cada 18 años. Parece que eso ellos sabían. Y por eso esta chacana lunar sería la chacana de 18 años. Al centro vemos otro vaso. Al centro de la foto, de arriba al centro, vemos igual en oscuro la chacana solar y en blanco o crema la chacana lunar. Parece que por ahí anda alguna identificación de tiempos más grandes. El mes de 28 días, tiempos corto y medio, el tiempo largo, movimiento del sol en 365 días, y parece que esto de esta chacana lunar de 18 años. Así parece que ellos manejaban sus tiempos. A la derecha tenemos un tejido donde se pueden ver chacanas solares y también al medio chacanas primigenias. Abajo al centro también vemos otro tejido. En rojo la chacana solar, en blanco y en negro la chacana lunar. Parece que marcaban ellos tiempos más grandes con eclipses. Vuelvo a decir, ustedes pueden ver en la parte de astronomía, el ciclo de Saros se llama, ya conocido por pueblos antiguos de Europa. El ciclo de Saros quiere decir que cada 18 años ocurre un eclipse en la misma zona. Y eso ya lo sabían en Europa, parece que nuestro pueblo también lo sabía. Esa sería la iconografía de los chacanas. Y aquí está la unión de las dos chacanas, ¿no? Mensual son meses de 28 días y anual es el año, ¿no es cierto? Si son meses lunares de 28 días, en un año habrían 13 meses.
13 por 28 les va a dar 364 días. Falta un día, que es el día del no tiempo. Y ese es el 21 de junio. El día del año nuevo o el cambio de ciclo no está en el calendario. El primer mes que está abajo en esta representación empieza el 22 de junio. Y así van los meses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y entra como espiral al centro 9, 10, 11, 12 y al centro el mes 13. El mes 13 termina el 20 de junio del siguiente año. El día 21 no está, es dedicado al Tata Inti. Desde que sale el sol, sus primeros rayos hasta que se pone el sol, es la fiesta del 21. Bueno, aquí en Bolivia ya es feriado, ¿no? En otros países todavía no, pero es la representación de nuestro calendario. 364 días del calendario, más un día que es del sol en el no tiempo. Es así como se marca. Ahí están los meses. Para hacer una relación parecida con el calendario occidental, el primer mes, el Marataca, del 22 de junio al 19 de julio. El segundo mes, Pauaui, del 20 de julio al 16 de agosto. Tercer mes, Guairane, del 17 de agosto al 13 de septiembre. En este momento estamos nosotros en el cuarto mes, en el Autila, que ha empezado el 14 de septiembre y va a terminar el próximo 11 de octubre. Y así tienen los 13 meses. Hemos rescatado los nombres en Aymara, en Quechua, y esa relación con el calendario occidental. Ahí tienen la representación de un mes, que el único mes en el calendario occidental es febrero, el que tiene 28 días, que coinciden los 28 días con los 28 días del mes 9 del calendario andino. En rojo está el calendario occidental y en azul está el calendario andino. Y fíjense, en la parte baja de cada calendario, de cada mes, están las actividades que se hacen. Primero, la parte agrícola, mes para remover la tierra en descanso, mes del retoño. Estamos hablando de febrero, es cuando les digo que se hace la challa por todo lo nuevo, ¿no es cierto? Ahí dice celebración de la nata, lo que hemos hablado, festejo de la nueva producción, la casa y los ganados, todo lo nuevo se challaba. Regocijo por los frutos que nos da la Pachamama. Así cada mes tenemos los días relacionados, el azul, que es el mes andino, y en rojo, el mes occidental, que varía lógicamente. Aquí este es el calendario del 2013. Y abajo de cada mes están las actividades que se hacen. Así tenemos los calendarios andinos. Aquí tienen dos. El negro es del año 2015 al 2016 y el otro de la derecha del 2016 al 2017. El negro, vean que están todas las constelaciones andinas alrededor. Y en el guinda son los dibujos de Huabampoma de Ayala, que también se presenta cada dibujo cada mes. Son las actividades que hacían los incas. Si ven ahí donde estoy marcando, más o menos a la izquierda, al medio, se ve dos personajes llevando una chulpa. Ese es el mes de noviembre, Día de Difuntos. He leído en Puno, en Cusco, un edicto del virrey del Cusco, que decía: estos indios locos sacan a pasear sus chulpas, sus muertos. Y sí, el 2 de noviembre antiguamente, en la época de la colonia, sacaban a pasear a sus chulpas, a sus muertos, porque es el día que te visita, ¿no es cierto? Y ese edicto del rey decía: prohibido volver a sacar, nadie puede sacar a pasear a sus muertos. ¿Qué hacía el pueblo? Pues se iba a los cementerios, ahí armaban sus altares para recordar a sus ancestros, a las personas que habían muerto, ¿no? Hasta el día de hoy se está el 2 de noviembre, en Tiwanaku es una fiesta grande, todo el mundo va al cementerio a
arman sus altares para sus familias. Y hay la tradición, por lo menos aquí en Bolivia, no sé en otros lados, que si tú te acercas a rezar para esa persona que ha fallecido, te obsequian comida, panes, fruta. La familia lleva un montón de esas cosas al cementerio y están al lado del nicho de la persona que ha fallecido recién. Y ahí te invitan de todo. Tienes que rezárselos y te van a dar fruta, te van a dar dulces, te van a dar panes dulces, inclusive comida. Lo que más le gustaba al muerto, eso preparan y te invitan. Ya en grandes ciudades como La Paz ya está prohibido hacer eso en el cementerio. Pero si tú vas alrededor del cementerio afuera, la gente está ahí sentada junto con los deudos y ahí están comiendo lo que dice la tradición del 2 de noviembre, ¿no? Rezárselo al muerto y te invitan comida, dulces, bebida, de todo, ¿no? Y este es el calendario de este año. Ahí lo tienen. Calendario andino, año 5529, del 2021, que ha sido el 22 de junio que ha iniciado, hasta el 20 de junio del próximo año, 2022. Y alrededor están las constelaciones. Si empezamos el primer mes abajo, la constelación del primer mes es los ojos de la llama. La constelación del segundo mes es la onda de estrellas. La constelación del tercer mes es la corona hechizada. La constelación del cuarto mes es el enmarañado. Y así vayan por la derecha subiendo. Ahí están las 13 constelaciones. Después vamos a la izquierda arriba y bajamos y terminamos con la cruz de la Chacana en mayo del siguiente año. Están los 13 signos de las constelaciones andinas. Ahí lo tienen. Y estamos haciendo ahora aquí por lo menos en Tiwanaku con los colegios, todos deberíamos saber cuál es nuestro mes andino. Te preguntan, ¿qué día has nacido? 20 de abril, 15 de agosto. Eso es calendario occidental. ¿Te has puesto a mirar qué mes andino es el tuyo? Y ahí está en este dibujo, el que lo tengo en el observatorio, es un banner enorme. Cada mes, empezando del primer mes, y su constelación. Ahí está el mes, su constelación, el mes, su constelación. Cada uno de nosotros debería buscar ahí cuál es tu mes. Y aquí podemos verlo. Voy a acceder. Aquí. Ahí cada uno podría reconocer su mes. Yo he nacido el 20 de abril. Para mí, en el calendario andino, sería el 11º mes, Culipaxi, que empezó el 29 de marzo y termina el 25 de abril. Ese es mi mes, el Culipaxi. Y es el mes 11, entonces tengo que ver en el otro calendario cuál es mi constelación. Es interesante eso que recién hemos empezado a entender cómo manejaban. La constelación andina es importante al anochecer, que domine el cielo, como por ejemplo el 3 de mayo, en mayo, ¿qué domina? La Chacana está parada al centro. Entonces ese mes de mayo, y está ahí abajo, entre el mes 12 o el mes 13, la Chacana es la que domina. El siguiente mes va a ser la constelación que está a su lado, que es la llama. Entonces así, cada mes tiene su propia constelación porque domina en la noche. No es como la astrología europea o occidental, que es importante el día que el sol, el día que has nacido, en qué casa está el sol. En las 12 del zodiaco, ¿no es cierto? Aries, Tauro, Géminis. Esa es la que marca para los occidentales, para la astrología occidental. ¿Cuándo has nacido? Por ejemplo, a mí me dicen, ¿cuándo has nacido? 20 de abril. Ah, tú eres Tauro. ¿Por qué? Porque el sol estaba en Tauro. En cambio, en el mundo andino al revés, es lo que está en la noche. Para mí es el Culipaxi, del 29 de marzo al 25 de abril, ¿no? Entonces ahí pueden buscar ustedes sus nombres y después ven su calendario y qué constelación corresponde a ustedes.
¿no? Entonces ahí están las constelaciones. Para mí, abril es el Lajamanta, la entrada a la oscuridad. En mayo va a ser la Chacana. El primer mes del año es los ojos de la llamita, y así podemos ver los 13 meses, ¿no? Sería interesante que cada uno sepa cuál es su constelación andina. Yo estoy haciendo con el colegio de Tiwanaku, queremos que todos los chicos sepan cuál ha sido su mes en el calendario andino y además sepan qué constelación domina sus noches de su mes. Ahí está, volvemos a la observación del Kalasasaya en Tiwanaku. Como les he dicho, el gran Kalasasaya, el templo, es un calendario solar. En la izquierda vean el dibujo. Viendo desde el centro del templo, el sol va a salir por la esquina izquierda el 21 de junio, va a salir por el medio en los 2 equinoccios y va a salir por la esquina derecha el 21 de diciembre. Al lado vemos una foto del equinoccio que he sacado hace unos años atrás, 2007, cómo el sol sale exactamente en el equinoccio sobre la puerta principal del Kalasasaya. Hasta el día de hoy este calendario funciona y te lo marca. Ahí vemos la relación de observatorios con el calendario andino para saber en qué época estabas, ¿no? Lo mismo, ahí tenemos el mismo Kalasasaya, pero esta es la pared oeste. Hay 11 piedras ahí que las ven y cada una marca una posición de los meses. Hay otras piedras que no marcan, son para otros motivos de ceremonias, ¿no? Ahí tienen a la esquina derecha, mirando la puesta del sol del 21 de junio. El año nuevo es por la piedra de la izquierda, de la derecha. Y así va a ir apareciendo el sol cada mes sobre una piedra hasta que regresa el medio año a la izquierda en diciembre, el solsticio de verano. Y al centro están los solsticios, la piedra más grande, más ancha, marca en septiembre el 21 y el 21 de marzo los equinoccios. Está mal la foto, ahí dice solsticio, es equinoccio, ¿no? Entonces, este es un gran calendario en Tiwanaku y en todo el mundo andino hay esos grandes observatorios o templos que marcan el año. Aquí está la Puerta del Sol. En la parte inferior está lo que según Posnansky, el primer investigador de Tiwanaku, es un calendario solar. Los últimos dibujos de este friso marcarían un calendario. Ahí tienen la Puerta del Sol en diferentes épocas, estaba rota, media caída, antes de construir los templos, todo el templo estaba enterrado, todavía el Kalasasaya, son fotos antiguas. Ahí está el friso de la Puerta del Sol. El ser, unos le llaman que es un sacerdote, otros dicen que es un dios, el que está al centro con sus 2 báculos. Vean, sus manos están como abiertas y agarra báculo, le llaman. Unos dicen no, es una flecha y su arco. Otros dicen no, es otros utensilios, pero ahí está el dios de Huiracocha, también le llaman en Tiwanaku, el Huiracocha. Y alrededor de él hay una serie de dibujos de pumas y chachacóndores. Ahí vean, la primera fila de arriba parece que tiene una careta de puma. La del medio se ve claramente el pico del cóndor, chachacóndor, y la tercera es también puma, ¿no? Son 3 filas. Y abajo vean estos soles que están dentro de una especie de zigzag. Para Posnansky es un calendario solar. Ahí está el señor de los báculos. Muy interesante. Vean cómo agarra lo que podría ser bastones. Otros dicen que son arco y flecha. No se ve sus pies. Parece que estuviera hincado sobre la pirámide. Unos dicen que lo que está abajo es la pirámide. Ahí tenemos en color y en blanco y negro. Estos son los chachapumas y chachacóndores que están. Fíjense sus dibujos, parece como caretas del centro arriba de puma. Igual tiene un báculo o una lanza.
Y al medio abajo se ve claramente el chachacóndor con el pico del cóndor. Igual está agarrando, pero otro tipo de lanza o de báculo. Fíjense, este de abajo tiene 2 cabezas de puma. El de arriba tiene una sola cabeza de cóndor. No sabemos todavía interpretar todo el simbolismo que tienen estos dibujos, ¿no? Es lo que yo digo, ahí está escrito grandes cosas, pero no sabemos leer. Algún rato veremos que alguien traduzca y sepa qué nos están diciendo estos personajes que tienen diferentes coronas, las caras son diferentes, tienen una serie de animales en su cuerpo tallado, una víbora, por ejemplo, ahí está una víbora en el centro arriba, se ve una víborita en una ala, son alados los 2 personajes, se ve 3 cabezas de cóndor, abajo se ve estas cabecitas chicas, estamos viendo el dibujo del centro arriba, son de pescados, el pescado suche tiene una boca así larga, para nosotros es el cabecita de pescados de suche. Y más cóndores por todo lado y pumas en el de abajo, ¿no? Hay todo una iconografía que no sabemos leer. Para mí este es su lenguaje, su escritura. Esta es la base del Señor de los Báculos. Vean que es una especie de pirámide, pero interesantes son estos 2 dibujos que están en los costados. Parecen unos pumas, pero si se dan cuenta bien, en estos pumas están, digamos, como colocados secretamente. Estos redondos representan la Cruz del Sur. Ahí tienen. Tanto a la salida en febrero sería esta Cruz del Sur que se ve a la izquierda, y cuando desaparece en el Tiwanaku la Chacana, la Cruz del Sur, en septiembre. Para ellos, para mí, era importante desde que salía la Cruz del Sur en febrero hasta que se ponía en septiembre. Algo importante era para ellos todo ese movimiento del recorrido de la Cruz del Sur entre febrero y septiembre. Recuerden que al centro, parada estaría en mayo. Este simbolismo que está dentro de la pirámide, algunos investigadores interpretan de que dentro de la pirámide debe haber una sala. Vean, ese extraño personaje que solo tiene cabeza y cola. Parece que fuera una sala que está ahí adentro de la pirámide. Otros dicen estas líneas con cabezas de cóndor y las de encima con cabeza de puma son los ingresos, también llamamos túneles. No sabemos, todavía no hemos entrado a la pirámide para ver si es así como algunos investigadores creen, ¿no? Pero de que hay túneles, hay túneles. Ahí está otra vez la Puerta del Sol con la parte donde, según Poznański, está el calendario, y es el calendario. Vean. En las esquinas, a los 2 extremos, hay un personaje que está abajo a la izquierda. Le llamamos el trompetero. Fíjense, parece que está agarrando una trompeta, está tocando una trompeta, que sería el anuncio de los solsticios. El solsticio hemos dicho que es el retorno del sol, ¿no? Huilcacuti. Parece que los astrónomos veían que el sol se iba en junio hacia la derecha, virando al amanecer, y retornaba. Entonces ellos tocaban sus cornetas. Huilcacuti, Huilcacuti, el sol retorna, el regreso del sol. Lo mismo pasa en el solsticio de verano, al otro extremo, que es el 21 de diciembre. Pareciera que el sol se parara en esa fecha y al tercer día está regresando. Era otro Huilcacuti. Y al centro está lo que serían los equinoccios, según el Ser Supremo, el Señor de los Báculos, representaría el mes de septiembre, y el que está abajo, el mes de marzo, los equinoccios. Y ahí está como, según Poznański, marca. Si partimos desde la izquierda, desde el solsticio de invierno, vamos por arriba de este zigzag. Julio sería el sol que está arriba. Agosto sería el otro sol.
Septiembre sería el señor de los báculos, equinoccio. Octubre sería el sol por encima del zigzag. Noviembre sería el otro sol. Y diciembre el cornetero, que anuncia el retorno del sol, y retornaríamos por abajo. Enero sería el sol debajo de este zigzag. Febrero sería el otro que está por debajo. Marzo, equinoccio, coincide al centro. Abril sería el otro que está a la izquierda abajo. Y el último sería mayo abajo. Y retornamos otra vez al cornetero, que es el solsticio de invierno. Eso dice Poznański en su libro. Es una investigación más. Nosotros hablamos de otro calendario. Poznański habla de un calendario de 12 meses. Nosotros hablamos de un calendario de 13 meses. Ahí está lo mismo que estoy hablando. Arriba a la derecha el cornetero, al centro el señor de los báculos, a la derecha arriba el zigzag de los soles y abajo está toda el friso del sol en la parte inferior. Sigamos. Otro templo importante, el templo semisubterráneo, que como hemos dicho, es un templo para el mundo de abajo. Está de la superficie hundido unos 2 metros. Por eso llamamos semisubterráneo. Es interesante, tiene ingreso por el sur. Todas las paredes hay las famosas cabezas clavas. En las 4 paredes hay estas cabezas, que ninguna es igual a otra. Todas son diferentes. Hay varias teorías de qué representaría. Alguien dice, ahí están todas las razas humanas, porque puedes ver una cabeza media negroide, otras veces una cabeza con nariz aguileña, otra con mentón cuadrado, de las diferentes razas que existen en la Tierra, ¿no? Y arriba a la derecha están los 3 monolitos que están hoy allá, que se han encontrado ahí. Solo faltaría el monolito grande, el Bennett, que tiene 8 metros. Fue encontrado aquí enterrado, bien echadito. Los 4 estaban en fila, echados. Cuando los desenterraron, estaban ahí los 4. Sabemos que después el Bennett, el monolito más grande de 8 metros, la trajeron a La Paz y ahora está en el Museo de Tiwanaku. Y estos son los otros 3 que estaban ahí. Habían 4 monolitos en el templete semisubterráneo. Para mí también, como les he dicho, es para observación nocturna. Fíjense, si nos paramos en la pared norte, al centro, miramos la escalinata que está al sur, exactamente la Cruz del Sur va a estar parada el 3 de mayo, marcando el fin de las cosechas, el inicio del invierno. Es muy importante. Ahí pueden ver la Cruz del Sur. A su izquierda ven las 2 estrellas muy brillantes. Son los ojos de la llamita. Ahí están las Carwanairs. Aquí está la cabeza de la llamita. Y al otro lado, a la derecha, esta como cruz que vemos aquí, es el Ajamanta, la entrada a la oscuridad. Ahí tenemos 3 constelaciones andinas. Inclusive esta de aquí abajo de la cruz es una especie de perdiz. A su lado está el sapito, Campato. Ahí tenemos 5 constelaciones andinas. Viendo desde la pared oeste, vemos salir la luna por el este y las piedras grandes marcan las lunaciones. También se observa hasta el día de hoy eso. Para mí por eso es un gran calendario lunar, el templete semisubterráneo. Lo mismo ocurre en el lado oeste. Otro observatorio andino en Copacabana, en la isla del lago Titicaca. Ahí está la población de Copacabana. Y vean este círculo rojo, amarillo, con un humo que está saliendo. Justamente ahí hay una ruina que llamamos Horca del Inca. Según mis investigaciones y de otras personas, hemos demostrado que no es ni Horca ni es Inca. Vean la foto del centro, que es amplificado el dibujo. Son 2 piedras paradas y un dintel. De ahí nace que en este dintel, dice, ponía una soga y los colgaban a los incas. Mentira. Es un gran observatorio solar andino, para mí el más antiguo de América. Ahí está. Véanlo, el Pachataca, que es medidor del tiempo.
dos piedras paradas muy grandes, más de 3, 4 metros, y el dintel al medio. Da la casualidad que hay un dibujo que en los solsticios el sol entra por una especie de un agujero que hay en una piedra en un lado y va directo a la piedra del central, al dintel, y ahí marca justamente el solsticio de invierno, Año Nuevo andino. Algo parecido ocurre en los equinoccios. Exacto que sale el sol al amanecer, hay dos piedras paradas que yo le llamo aguja, tapan las piedras grandes de la puerta y deja entrar solo un haz de luz que ilumina el dintel. Aquí está para que lo vean. Ahí está la foto del agujero. En un costado está esta piedra y ahí está el agujero por donde va a entrar el sol el 21 de junio. Ahí está ya, fíjense cómo entra el sol. Y vean la forma de la piedra, está tallada. Esta forma era para oscurecer las piedras grandes y solo un haz de luz ilumine el dintel de las piedras. Así como ven aquí. Ahí está. Las piedras son tapadas por la piedra. Y al medio, fíjense, el haz de luz que ilumina el dintel. Esto está desfasado. Eso es lo que me hace pensar a mí que es muy antiguo. Con todo el movimiento de la tierra, del sol, hace que ya no coincidan. Fíjense, la piedra más grande no es tapada completamente por la roca. La otra piedra pequeña tampoco está movido. Inclusive el redondo del haz de luz del sol no está en el centro. Eso marca miles de años de antigüedad. Y eso está en Copacabana, vuelvo a decir, le llaman la Horca del Inca, mal nombre, para nosotros es el Pachataca. Algo parecido pasa en los equinoccios. Fíjense la foto de arriba a la izquierda. Hay unas piedras así también talladas, que inclusive está rota, está más pequeña, está rota. Por ahí sale el sol el 21 de marzo o el 21 de septiembre en equinoccio. Y va a dar directo a la piedra, pero ya no, como les digo, está rota la piedra, ya no se tapan las piedras grandes y debería quedar solo iluminado el dintel en el equinoccio. Pero lamentablemente las piedras se han roto, no sé si por motivo de alguien o no, pero ya no, sí el sol da en el dintel, pero no se tapan las dos piedras grandes, ¿no? Pero es otro marcador de equinoccios. Ahí está. En el equinoccio al atardecer, el sol baja por el centro de la piedra. Y yo no he tenido tiempo de ir, pero aquí está el lago Titicaca. Al frente ya es el Perú. Pienso que allá debe haber un templo por donde el sol duerme en el equinoccio. Hay que ir al frente del Perú y hacer la investigación astronómica. Pienso que debe haber o una ruina o algo donde el sol descansa, dicen nuestros antepasados, al atardecer. Y la foto de la derecha, vean las dos piedras vistas de arriba, están talladas, no era solo una piedra. Fíjense, aquí era por lo menos 7 piedras que formaban en forma horizontal una especie de techo o de mesa. Ya no están las otras, solo una queda ahora. Nos vamos rápidamente a la Isla del Sol. En la Isla del Sol hay un lugar que se llama justamente Zona de la Piedra Sagrada. Está al fondo de la isla, hacia el oeste. Este es el lugar, esta es la piedra sagrada que se le dice. Ahí está el centro donde se hacen las ceremonias de equinoccios y solsticios también. Así es, mirando desde el centro al atardecer, podemos decir, por la loma más alta, es el solsticio de invierno. La lomita del centro marca los equinoccios y la isla del frente marca el solsticio de verano. También importante los motivos por los que se escogió este lugar. Más alto, solsticio de invierno, Año Nuevo andino. Lomita mediana, equinoccios. Y
la isla del frente a la izquierda, solsticio de verano. ¿Por qué? Porque para mí es época de lluvias, por eso escogen la isla que está rodeada de agua, porque aquí en el altiplano y en todo el lago, diciembre, enero, febrero es época de lluvia. Ahí está la foto del 21 de junio. Igual, ya no está en la montaña, en la parte más alta de la montaña, la entrada del sol está desplazada. Eso nos indica la antigüedad, ¿no? Se ha movido ya un poco el eje de la Tierra, el sol, la precesión, todo eso en la astronomía. Y por eso ahora es una foto de hace unos años atrás. Fíjense, está un poco desplazada, pero inclusive ahí hay unos restos de dos promontorios que eran como torres que marcaban el ingreso del sol al atardecer el 21 de junio. Bien, vamos a hablar ahora un poquito de lo que yo llamo la conexión cósmica de la cultura ancestral andina. Ahí está el mapa de la Tierra. En la zona amarilla es donde está Tiwanaku. Ahí está el lago Titicaca, vean en el redondo amarillo. Y en la parte, más o menos diremos, a la derecha hacia abajo, ahí estaría Tiwanaku. Ahí, del lago Titicaca hacia abajo está Tiwanaku. Tenemos como dos cordilleras pequeñas, tanto como sería al norte y al sur, y es una especie de valle que ingresa de norte a sur. Perdón, de este a oeste. Ahí está Tiwanaku, ahí está la serranía de Taraco y la serranía de Quimsachata, y al centro está una especie de planicie donde está Tiwanaku. Esa es la zona de las ruinas. Solo están enmalladas, diremos, protegidas 71 hectáreas. Pero según el último trabajo de la UNESCO, todo el pueblo está sobre templos. Hay templos enterrados en todo el resto. Serían como 600 hectáreas de templos. El más grande de esta línea son las pirámides y el Kalasasaya. Este cuadradito del centro es el museo. Este que está abajo a la izquierda sería Pumapunku, está más lejos el templo de Pumapunku. Y también el otro a la derecha es otra zona que está protegida también, que es también para zona de investigación. Ahí está el mapa de Tiwanaku. Y aquí está lo interesante. Resulta que en un mapa geográfico que estamos viendo aquí, las coordenadas serían del Ecuador hacia el sur, 16 grados 33 minutos, están los templos. Menos 16 grados se dice porque estamos al sur, con 33 minutos. Yo digo, da la casualidad que si vemos la estrella Sirius, la estrella más brillante del cielo, aquí está un mapa de estrellas, el ecuador celeste en el dibujo de arriba a la izquierda, sería esta línea del centro, 0 grados sería, está el ecuador, y resulta que Sirius está, vean el dibujo de abajo, a 16 grados 40 minutos sur. Es mucha coincidencia que en un mapa geográfico Tiwanaku está a 16 grados 30 y en un mapa de cielo la estrella Sirius esté a 16 grados 40. Quiere decir que Sirius pasa sobre el cenit de Tiwanaku una vez cada día. Fueron los templos construidos siguiendo esta hermenéutica de decir tiene que estar en la misma latitud de Sirius los templos. Es algo que estamos todavía investigando. Me parece que sí. Sirius es la estrella más brillante del cielo y que por casualidad pase por el centro de Tiwanaku, me parece mucha coincidencia. Parece que así ellos, nuestros antepasados, buscaron el punto y ahí construyeron los templos de Tiwanaku, siguiendo la estrella más brillante del cielo. Sirius es
muy importante en muchas culturas. En egipcio era una estrella importantísima, en los aztecas era otra estrella importante y para muchas otras culturas, por ser la estrella más brillante, era importante en muchas culturas. Otro tema astronómico también. Resulta que si vemos cerca de, antes de entrar a Tiwanaku, resulta que los grandes nevados de Tiwanaku, de la cordillera occidental, marcan también solsticios y equinoccios. El que llamamos Illampu marca el sol cuando está ahí arriba, el solsticio de invierno, Año Nuevo Andino. 6 meses después, el sol va a salir sobre el Illimani, marcando el solsticio de verano. Y en los equinoccios, el sol sale sobre esta gran montaña llamada Huayna Potosí. O sea, del centro de Tiwanaku, podías, mirando los cerros, sabías por dónde iba a salir el sol. Otro aspecto astronómico interesante de Tiwanaku. Este hemos hablado, es otro tercer punto astronómico, cómo han construido el templo del Kalasasaya del mismo ancho de los ángulos intersolsticiales, se llama, de los 2 solsticios. Y es un gran calendario solar. Ahí está, marcando las 3 posiciones, Año Nuevo Andino, Medio Año Andino, 21 de septiembre, que se llama cambio de parcialidad femenina, y el 21 de marzo, el otro equinoccio de otoño, cambio de parcialidad masculina. El cuarto aspecto, fíjense, ahí está la puerta principal del Kalasasaya. Mirando desde afuera, aquí están las graderías. Aquí tenemos el gran poncho. Fíjense, este rectángulo es el poncho de estrellas. Y las 3 estrellas del centro, en astronomía moderna, las 3 Marías, para nosotros el Chacasiltu, el puente. Da la casualidad, volvemos a decir, que el ancho del poncho es justamente del ancho de estas grandes piedras del Kalasasaya. Pareciera que lo han hecho exactamente del ancho del poncho. Y al centro las 3 Marías que van a pasar por la puerta. Así se vería. El poncho enorme, estas estrellas marcan justo la posición de las piedras grandes y las 3 estrellas el 3 de mayo, en época de fin de la cosecha, ingresan. Fíjense, es muy lindo estar ahí y ver cómo van bajando. Estamos viendo al oeste, cómo cruzan las 3 estrellas hasta que se van a perder por debajo, marcando que, según la tradición andina, la Pachamama se va a dormir todo el largo invierno, desde mayo hasta agosto, hemos dicho. Y este es el signo y la marca que decía eso. Hasta el día de hoy, esta es una foto, ahí está, de mayo del 2017, alrededor de las 8 de la noche. Y cada año ya entramos en mayo para la fiesta de la Chacana y vemos esto. Este año lo hemos hecho, ver cómo cruzan las 3 estrellas, marcando el fin de las cosechas y el inicio del invierno. Otro dato astronómico de la construcción de Tiwanaku. Ahí está la Chacana, la Cruz del Sur. Igual, hemos dicho, les he mostrado cómo se para exactamente sobre los templos el 3 de mayo. Y de aquí podemos ver el río de estrellas a los 2 lados de la Chacana. Pareciera que de la Chacana sale el agua del río de estrellas a la derecha y el río de estrellas a la izquierda, ¿no? Entonces hay también toda una, digamos, una costumbre. La Cruz del Sur marcando el fin de las cosechas, el río de la derecha es el río de la verdad, el río de la izquierda es el otro río, el río del hombre, de la mujer, en fin, hay una serie de connotaciones cuando la cruz está parada sobre los templos. Otra cosa interesante que todavía estamos investigando. Esta fotografía grande fue hecha por la UNESCO con un dron especial que tenía una cámara infrarroja que entraba por lo menos
3 a 4 metros bajo la superficie. Y resulta que cerca, aquí arriba amarillo, está la capana, la pirámide. Encontramos en un lugar una especie de sinusoide con una cabeza. Parece que está enterrada ahí, como las líneas de Nazca, una serpiente. Fíjense el zigzag. Es básicamente una catari, una serpiente. Inclusive hay una especie de montañita al centro que algún investigador dice es un huevo de la serpiente. Fíjense, está todo bien enterrado. Solo la fotografía del dron con una foto infrarroja nos muestra que podría haber ahí una serpiente enterrada. No sabemos, hay que hacer la investigación, hacer pozos de excavar y ver si es realmente algo ahí abajo. Lo mismo más al lado. Vean esta parte amarilla, media sobresalida. Parece que fuera una vicuña. Ahí tienen la foto de la vicuña. Fíjense cómo es el estómago de la vicuña. Y justo aquí hay una especie igual, unas patas a la derecha, las ancas, digamos, de la vicuña, sus patas a la izquierda, las patas delanteras. La cabeza estaría arriba, media destrozada, porque justo por ahí pasa el camino. Inclusive esta línea recta es del tren, las rieles del tren y un camino, pero el cuerpo está casi intacto. Fíjense las ancas de la vicuña. Su estómago es característico, fíjense, es diferente a la llamita. Su pata delantera también está destrozada porque por ahí pasa el tren, pero las patas traseras están completas. ¿Será que están enterradas a esa altura, 2, 3, 5 metros, una llama y una serpiente? Una vicuña en realidad, no es llama, la vicuña. La llama es mucho más gorda, más peluda. La vicuña, fíjense, su cuerpo más esbelto, podemos decir. Pareciera que están enterrados ahí. Algún rato veremos y descubriremos si es cierto. Bien. Creo que mucha lata, he hablado demasiado. Espero que les hayan entendido. Hay mucha información. Espero que no se hayan aburrido y que haya sido algo interesante. Bien, vamos a cesar el PowerPoint. Ahora veremos si podemos abrir esto. Ya. Bien. A ver, desestrésese un poquito. Y vamos a empezar una ronda de preguntas. ¿Algunas dudas? ¿Algo que no haya quedado claro? Por favor, estoy a su disposición. Es el momento de hacer las preguntas. Adelante, por favor. ¿Alguien quiere preguntar? Una pregunta. Sí, adelante. Sí, preguntarle sobre la Cruz del Sur. ¿Usted dijo que salía en septiembre o sale en marzo? No pude. En febrero. En febrero aparece por el sudeste, se para en mayo y desaparece en septiembre. Hace unos días atrás ya no la vemos, ya se ha entrado por el oeste, sudoeste, ¿no? Para mí hay algo importante desde que sale a que se entre, por eso estaría oculta en la Puerta del Sol esas dos posiciones. No entendemos todavía bien, pero es todo ese movimiento para mí muy importante en la época de la cultura andina antigua, ¿no? Ceremonias, no sé qué, pero parece que era importante. ¿Y qué posibilidad habría de poder ir a Tiahuanacu y pues in situ tener una clase con usted, de paso ir su observatorio? Y me parece que sería interesante. Sí, claro que sí. El problema es para los que viven en La Paz o en Bolivia, se puede hacer. Nuestros amigos del exterior todavía están cerradas las fronteras.
Cada mes yo hago esos grupos. Armamos grupos para ir un sábado en la tarde. Tengo el hotel frente al observatorio, por lo tanto se pueden quedar a dormir. Tengo el permiso para entrar de noche a las ruinas, que es otra cosa completamente diferente. Uno puede pasear de día, cualquier día, está abierto a los 7 días de la semana, se paga su boleto y entra, inclusive hay guías de turismo que les enseñan todo. En este momento, por la pandemia, solo se visitan las ruinas, los templos. Los 2 museos que hay están cerrados por medio de la pandemia. Esperamos que cualquier rato ya van a ser abiertos para visitar. Hay un museo cerámico y hay un museo lítico, le llamamos, donde están los monolitos de piedra, ¿no? Podemos hacerlo cualquier rato. En esta época, lógicamente, que es más difícil, ya está empezando. Está lloviendo todos estos días aquí en La Paz. No podemos calcular si el próximo sábado va a estar despejado. Yo he estado el sábado pasado y he tenido un grupo de 20 personas que han entrado y han visitado. El observatorio está normalmente abierto casi todos los días de la semana, en el día y en la noche. En la noche, además de mostrarles las constelaciones, tengo los telescopios para mirar los planetas, ¿no? Entonces, eso cualquier rato lo podemos hacer. Y veremos nuestros amigos de otras ciudades o de otros países, cuando se normalice un poco el tráfico internacional, también pueden venir. Es cuestión de que nos organicemos y nos reunimos en Tiwanaku para todo lo que les he mostrado poder ver allá. ¿Alguna pregunta más? Buenas noches. Buenas noches, Yolanda. Tengo una consulta. Sí. Cuando nos mostraba el gran ciclo de la cruz andina, Sí. nos mostraba los meses y al lado sus constelaciones. No sé si me podría aclarar, por favor, en los primeros meses, en el 21 de junio, más o menos por ahí, ¿me podría aclarar, por favor, los meses y las constelaciones que aparecen, por favor? Ya. Bueno, para empezar, todos tienen un calendario para este año. Así que los que están en La Paz me llaman, yo les entrego, veremos cómo hacemos llegar a los compañeros de afuera. Y aquí está ese calendario que tú preguntas. El primer mes es el de abajo, perdón, está de cabeza. El primer mes está aquí abajo y ahí está su constelación, que sería los ojos de la llama. Porque hemos dicho la chacana que está al lado, aquí abajo, ahí está la chacana, ahí. Es del mes de mayo. El 3 de mayo está parada, como hemos visto en las fotos. Después de mayo sería junio y es la siguiente constelación, es los ojos de la llama, que dominan en la noche. Después viene ya la onda de estrellas, el segundo mes. El tercer mes, que es más o menos el que estamos pasando ahora, sería la corona de la hechizada. Entonces, aquí están las 13 constelaciones, como van yendo para los 13 meses andinos. Y sería interesante poder, yo les mando, no hay problema, el dibujo, cada uno ve su mes y su constelación. Inclusive, yo he hecho en Tiwanaku, estas son mis tazas chacarizadas. Fíjense, este es el logotipo del observatorio. Y al otro lado está tu constelación. Por ejemplo, aquí está el par de pumas. Ahí dice Pumayunta, el 10º mes andino, Achutka, del 1 de marzo al 28 de marzo. Este sería el vasito para las personas que han nacido entre el 1 de marzo al 28 de marzo. Esa es su constelación, el par de pumas. Así tengo las 13 tazas para recuerdo del que visita Tiwanaku, se lo quiere comprar, se lo lleva, para acordarse cuál es tu constelación andina y cuál es tu mes andino, ¿no? Estas son las tacitas, ya le han puesto su nombre, chacanizadas, porque son con chacanas, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, es cuestión de que organicemos si quieren visitar Tiwanaku. Ahí está. Tengo mi libro para la venta, ahí está el famoso librito de constelación de cosmovisión andina. Está los calendarios
que cualquiera de ustedes que está inscrito en el curso puede pedirme. El lío es cómo mandar afuera. He tenido ya mucho problema para mandar a Chile, al Perú, a Ecuador o a la Argentina, ¿no? Por el tema que ahorita todavía las conexiones no están bien definidas. Cuando estén más tranquilas las fronteras, que pase un poco la pandemia, yo creo que sí veríamos la forma de mandarles a todos ustedes. ¿Otra pregunta o comentario? Maestro, buenas noches. Le Bueno, saluda Julio. César, buenas noches. Es mi primera clase como este maestro. La verdad me siento muy feliz de estar atento, ¿no? Y yo soy de la ciudad de Cusco, Perú. Ya. Acá también tenemos un centro arqueológico que es Sacsayhuamán, muy aparte de Sí. Machu Picchu y He Choquequirao. visitado muchas veces, he estado por allá. Ya, el punto que tocaba y era muy importante era acerca del dintel. ¿De qué, perdón? Del dintel. Ah, del dintel. Sí, que marcaba, ¿no? O sea, prácticamente digamos, el La- descanso del sol, o también podría marcar el solsticio o el equinoccio, ¿no? Exacto. Nosotros en acá tenemos también varios observatorios, de las cuales a mí lo que siempre me llamaba la atención era justamente a la entrada de Sacsayhuamán. Ya. Hay una puerta muy grande también que tiene un dintel, pero que marca, hace la diferencia de las demás puertas. Y casualmente el 21 de junio, que en Ya. acá también se celebra la fiesta del Inti Raymi, Sí, claro. prácticamente en sí nuestras autoridades por desconocimiento prácticamente, ¿no? Una política muy triste, se ha olvidado y se ha dejado de lado que se está celebrando desde el 24 de junio, Sí. pero hay muchas personas como nosotros que estamos reunidos en AILUS, Ya. se podría decir que estamos luchando por eso, ¿no? Porque que se respete realmente el 21 de junio, porque justamente la curiosidad que me daba y ahora que me está aclarándome es del dintel, y es verdad que cumple una función muy fundamental en este tema de lo que es el equinoccio y asimismo el solsticio. En acá lo que damos la fiesta es de la bienvenida. Por otra parte también, maestro, también soy sicuri, zampoñista, y siempre, también acá en Cusco celebramos lo que es Cruz de Mayo, ¿no? La fiesta de las cruces. Pero hay dos temas, ¿no? Un tema, lo que es el religioso, lo que es Cruz de Mayo, Cruz Belacuy, lo que lo llaman, ¿no? Pero Sí. nosotros en nuestro mundo andino, nosotros como los sicus o las zampoñas también, vamos a un apu, y lo que nosotros tocamos es en alba, o sea, al Ya. inicio, al saludo, y en ahí se puede ver realmente justamente lo que estaba proyectándose en las imágenes que nos estaba explicando. Sí se puede lograr a conectarse realmente en esas fechas que son muy importantes y que han tenido un valor trascendental, tanto Exacto. en la vida, prácticamente en la vida cotidiana, y yo creo que las civilizaciones, ¿no? Como es la cultura tiahuanaco, la cultura inca, han sobresalido porque han sabido entender realmente por qué esta cosmovisión que hoy en día lo estamos perdiendo y que realmente el hombre está viviendo en un desorden, ¿no? Exacto. Ese era ese punto. Y otro punto también, siempre que me llamaba la atención, era el tema de, justamente con la cosmovisión andina, el cóndor, el puma y también la serpiente, ¿no? El amaru, que cumplen, dicen también, o sea, según también testimonios, no en escrito, sino de boca en boca, pero de personas no muy alegadas a la ciudad, sino más que viven en la vida de campo, abuelos realmente que dejan testimonios de boca en boca que el kuntur, o lo que nosotros llamamos, ¿no? El Hanampacha, Sí. es prácticamente lo que es la cabeza de la chacana, ¿no? El puma representamos nosotros, nos dicen, el espacio que vivimos, y el Sí. amaru representa el espacio de abajo Abajo, exacto. de nuestra Pachamama, la vida. Pero hay un punto en ahí entre el Caipacha y el Ujupacha. Ese tema cuando nos tocaba del semisubterráneo, se Sí. podría llamar, maestro, de repente en ese punto, en vez de semisubterráneo, de repente este espacio Urimpacha, porque muchas veces no se tocaba de este tema del Urimpacha, ¿no? Sí. O sea, hay un espacio entre el Ujupacha y el Caipacha, el Urimpacha, que muchas veces es el que conecta realmente con lo que es el Hanampacha, y nosotros en el Caipacha lo estamos viviendo, ¿no?
Eso era lo que transmitían de boca en boca generaciones abuelos, ¿no? Y realmente, realmente recién le encuentro sentido a todo este tema, realmente, el por qué nuestras culturas habían sobresalido, el por qué realmente abarcaban, no solo de repente, y también hay otro punto también que estaba viendo, eran de los apus, y en allá tenemos el imani, ¿no? Y también que tiene que ver, ¿por qué anteriormente en otras clases decían, por qué los apus muy importantes? Y ahora justamente esta es la respuesta, porque justamente un apu es importante, porque dentro de un apu y dentro de la Pachamama y el sol y la luna y las estrellas, se marca realmente la vida que se va a llevar, ¿no? O sea, realmente si en la agricultura les va a ir bien o les va a ir mal, si va a ser un buen año o no va a ser un buen año. O sea, realmente esta conexión que el ser humano tenía con la madre naturaleza y con el espacio, realmente hacía que conviva de repente y disfrute, porque muchos decían que hemos venido a este espacio a disfrutar de lo que ya ha estado toda la vida, ¿no? Y dejar este conocimiento y seguir dejando este conocimiento, así como que una semilla que nunca muera, ¿no? Exacto. Sí, maestro, esos son mis puntos y recién ya me siento tranquilo, ¿no? Porque ya hay un lo que llamamos en Acapuca Sintata, de repente, o un Capajñán dentro de mí que ya le he entendido ya, ¿no? O sea, porque muchas veces estamos en este camino, ¿no? De la Pachamama, y hay miles de preguntas sin respuestas y que realmente hoy día con su explicación yo me siento muy alegre y contento desde acá, desde la tierra del Cusco. Un fuerte abrazo, maestro, y gracias por esa exposición que realmente nutre, ¿no?, a todo este gran equipo que estamos en su audiencia. Sí, es cierto lo que tú dices, ¿no? Yo he ido muchas veces al Cusco, me invitan muy seguido a Puno, porque ahí también tocan los sikus, y todas son relacionadas a estas ceremonias, ¿no? También he estado en Chile, este año he hecho una consultoría para un grupo andino en Calama que querían rescatar sus conocimientos, ¿no? Entonces han conseguido cierto dinero de una organización chilena, han contratado a varios arqueólogos y entre ellos a mí. Yo les he dado todo lo que están viendo ustedes aquí, les estoy dando a ustedes y salían como tú dices. Cierto, mi abuelo decía así, sí, allá también está marcado tal cosa. Hay una piedra que marca el equinoccio, el solsticio. O sea, está en todo el territorio, por eso se llamó andino. No es boliviano, no es peruano, no es del mundo andino, porque antiguamente no había esas fronteras. Era un solo imperio desde mediados de Chile, pasando por Bolivia, por Perú, por Ecuador, Colombia, casi hasta el sur de Venezuela. Encuentras chacanas, encuentras todo este conocimiento que se ha quedado como cultura propia de cada lugar, ¿no? Sí, hacemos tal cosa el 21 qué sé yo, de junio. Sí, el mes de agosto le llaman mes de la Pachamama, muy mezclado con el calendario occidental, pero las ceremonias quedan. Día de Difuntos también se festeja en muchos lados, ¿no? El primero, vuelvo a decir, el 1 de noviembre es Todos Santos, la ceremonia católica española, pero el 2 es Todos Santos, es Día de Difuntos de nuestros ancestros. Y todo lo que se arma en esos altares, todos tienen su significado, los panes de forma de escalera, un montón de cosas, ¿no? Entonces, muy interesantes estos diplomados que están haciendo algunos grupos, porque así nos unen varios países y vemos que tenemos mucho en común en nuestras tradiciones ancestrales, ¿no? Por eso inclusive he escrito el libro ya ha viajado a muchos países, en Chile, en la Argentina, en el Brasil. Yo voy el próximo mes al Brasil a dar conferencias. Hay universidades que me invitan porque quieren conocer. Hay parte de esto que viene desde el Brasil. En la próxima reunión o en la siguiente voy a hablar de eso. Hay el famoso Capajñán, cruza desde Ecuador, Perú, Bolivia y se va hasta el Brasil. Es una línea que va hasta el Brasil. Estamos investigando y encontrando cosas interesantes en el lado brasilero, ¿no? Era parte también del famoso Capajñán. Hay muchas cosas interesantes. Así que muy bien, estamos en la línea y la idea es difundir todo esto. Por eso le digo a todos ustedes, su calendario está aquí.
Veremos cómo les hago llegar. El que quiera una tacita está ahí. Voy a colgar el dibujo la fotografía esta de los meses para que cada uno pueda buscar con tranquilidad, ampliando la foto. Aquí se ve chiquito, pero pueden ampliar y ahí están los meses. Está en este video que está grabándose hoy. Está también el calendario de los meses para que ustedes entren con tranquilidad, busquen su mes y su constelación. ¿Alguna pregunta más? Profe, Sí, Ponciano, adelante. profe, muy agradecido, muy sorprendido, ¿no? Por la transmisión que nos diste, por esta ciencia que teníamos antes y seguimos teniendo, profe. Y yo solamente tengo una curiosidad, ¿no? Que siempre se preguntan hasta los investigadores, hasta yo mismo, ¿no? Entonces, si teníamos toda este avance astronómico, científico, tecnológico, podríamos decir, ¿no? Solamente mi pregunta viene, ¿qué tecnología o qué utilizaron ellos, en qué se basaron, ¿no? Para tener una ciencia tan avanzada que digamos que hasta hoy en día seguramente muchas cosas que aún no están descubiertas, profe, en los templos que hemos visto y también en otros lugares también como en Perú o también en otros países también hoy en día nos encontramos ya limitados por las fronteras mismas, que anteriormente no éramos así, ¿no, profe? Eso sería, profe. Bueno, para empezar, estamos hablando de culturas milenarias. Tiwanaku se piensa que tiene por lo menos 6.000 años. Poznański, el primer investigador alemán que viene aquí y empieza a hacer las primeras excavaciones en sus trabajos de posición de estrellas y demás, porque usaba teodolito, era un ingeniero muy capaz, usaba esos aparatos. Estamos hablando del año 1930, más o menos, del siglo pasado. Él dijo, son culturas de 10.000 años. ¿Qué les dijeron aquí los sabios, entre comillas, en Bolivia? Este es un viejo loco, dice. ¿Cómo 10.000 años? No había ni seres humanos en Sudamérica, 10.000 años. Mentira. Hoy en día ya se han encontrado momias en norte de Chile y en el sur del Perú, que la datación radiocarbónica da 10.000 años. Y son momias, o sea, en esos 10.000 años atrás ya sabían momificar, ya habían aldeas, ¿no? Entonces, ¿no será que de aquí ha salido la humanidad y ha poblado todo el mundo? Nos dicen, no, esos son más nuevitos. No, parece que no. Ya está datada en 3 momias en el sur del Perú y en el norte de Chile, 10.000 años que tenían esas momias. O sea, ya momificaban hace 10.000 años, ya había pueblos, o sea, ya había conocimiento, ya había tecnología. Entonces, son pueblos milenarios que durante miles de años han estado mirando el cielo y de ahí han empezado a armar su sabiduría, su conocimiento, posición de estrellas, épocas del calendario, cuándo llueve, cuándo no llueve, cuándo se siembra. Yo digo, en cada monolito, la Puerta del Sol y demás, está su escritura, que no sabemos leer hoy en día. Todos esos dibujitos, que la cabecita de cóndor, que la cabecita del suche, que rayito aquí, los pumacataris que suben, que bajan, para mí son su escritura. No sabemos leer. En la Puerta del Sol, todos los monolitos, tú vas a ver el monolito de Tiwanaku, tiene símbolos en la cabeza, en los brazos, en la espalda. Está todo escrito para mí. ¿Y qué nos estarán contando? No sabemos todavía. Si buscan un poco la historia de Egipto, por ejemplo, igual al principio no sabían qué eran, son serie de dibujitos que habían en las paredes de Egipto, hasta que encontraron una piedra que se llama la famosa piedra Rosetta, un pedazo de arcilla, que habían 3 diferentes idiomas. Uno de ellos, el sumerio, ya lo conocían. El otro, no me acuerdo qué era, también lo conocían. Cuando se dan cuenta, empiezan a traducir. El tercer idioma era el egipcio.
sus dibujitos. Y era lo mismo que estaba escrito en los otros idiomas. Es así como han traducido y traducen hoy en día el idioma de los egipcios. Encontraron ese, podemos decir, como un traductor, ese pedazo. Lo que he escrito arriba está escrito abajo lo mismo. Antes quiere decir lo mismo. Entonces, qué sé yo, este pajarito que está aquí quiere decir tal cosa arriba. Este otro pesito quiere decir tal cosa. Así han traducido y traducen hoy día el idioma egipcio antiguo. Ya quisiéramos nosotros encontrar esa piedra roseta nuestra, donde en algún idioma esté escrito una leyenda y abajo estén los símbolos tehuanacotas que digan lo mismo. Ahí vamos a aprender a leer todo lo que hay en Puerta del Sol. Hay un montón de monolitos en todo lado, con inscripciones, con dibujos. Y es decir, vamos a aprender la gran historia de nuestros ancestros, ¿no? Nosotros estamos tal vez, como tú dices, picoteando, un poquito hemos encontrado aquí, otro poquito aquí. Por eso te digo, el grupo con el que yo trabajo son personas de diferentes profesiones. Hay arqueólogos, arquitectos, ceramistas, hay medicina tradicional, agricultores. Entonces dicen, no, es por esto se hace tal cosa en agosto de la fiesta, digamos, de la Pachamama. Por esto también hacemos esto el 2 de noviembre. Todos trabajamos y todos damos nuestro aporte y empieza a cohesionarse todo y salen cosas como el calendario. Eso lo hemos hecho entre varios. Unos en lenguaje han conseguido sí, aquí están los nombres de los meses. Otro, aquí está la parte astronómica. Y así hemos empezado a armar los calendarios. El otro, la parte agrícola. Sí, dice que tal mes hay que hacer el aporte, el movimiento de la tierra. El otro mes hay que hacer, si no hay agua, hay que regar. Pues cada mes tiene su actividad agrícola, ¿no? Entonces, hemos conjuncionado y te sale el calendario que ahora tenemos, que debe haber mucho más de información que todavía no estamos pudiendo definir, ¿no? Pero estos cursos son para eso. El hecho que yo escriba estos libros es para no irme. Cuando me vaya no quiero llevar todo lo que sé. Quiero dejarles a ustedes. ¿No es cierto? Lamento decir eso, por ejemplo. Yo tenía un amigo que era subdirector de Arqueología de La Paz, un señor que tal vez alguien con Freddy Arce. Era un erudito, trabajó tantos años en arqueología, sabía un montón. Le decíamos, Freddy, escribí. Sí, voy a escribir, nunca tenía tiempo. Caballero se fue, se llevó todo su conocimiento. Yo tengo unas cuantas presentaciones que él hacía en las conferencias. Sabía muchas cosas. Él era un ingeniero químico, manejaba muy bien todo el tema del radiocarbono 14, cosas de química ancestral. Lamentablemente no escribió. Y esa es la pena. Yo digo también, cuando un anciano muere en un pueblo, se está muriendo un libro. Porque ese anciano sabe de agricultura, o sabe cerámica, o sabe tejidos, o sabe otras cosas. Pero no nos damos importancia a nuestros abuelos. Debíamos rescatar. Yo he ido por todo lado a hablar con los abuelos. Y así he conseguido el conocimiento de las constelaciones, todo eso, porque al principio te mira medio raro, dices, no, se van a hacer la burla. Pero cuando le das confianza, empiezan a explicarte y hablarte, y ahí es donde hay que rescatar esos conocimientos. Bueno, no quiero prolongarme más. Si hay alguna pregunta más, por favor. Gracias, profe. Gracias. Muchas gracias, profe. Profesor. Sí, adelante. Profesor, primeramente quiero felicitarle. Muy excelente la exposición. Me enriquecí bastante por las exposiciones que hizo usted. Pero, Gracias. profesor, quería hacerle la consulta. ¿Cómo yo puedo adquirir el libro que usted tiene? Porque yo vivo en Arica. En Arica. Sí. Bueno, no estás tan lejos. Los que no pueden comprar mi libro son los que viven más abajo, en Calama y demás. Hasta Arica, cuando se mejore la situación, hay buses que van La Paz a Arica. Es cuestión de averiguar un bus de esos, si lleva correspondencia, en un sobre te lo pongo y te lo mando.
Y tú depositas allá en una cuenta que hay de uno de esos internacionales y me llega el dinero. Pero en este momento no estamos pudiendo hacer ese cruce. Están cerradas las fronteras. Cuanto mejor eso, sí se puede. Arica y Quique, hasta ahí llega buses bolivianos. Más abajo ya es más lío, ¿no? Pero es cuestión que esperemos un poquito el tiempo. Cuando tú te enteres que están llegando buses de La Paz o de Bolivia, me escribes, me llamas para que yo te lo meta en un sobre. No es muy... Por eso lo hemos hecho. Antes mi libro era así grandote. Me han pedido, hágalo más chiquito para que sea más manejable. Entonces esto se puede meter en un sobre junto con tu calendario y te lo mando. Ahora hay que ver con esto de amigos del Perú, de Ecuador, más difícil, ¿no? Pero dejamos pendiente y cualquier rato eso va a funcionar. ¿Alguna pregunta más, Doris? Eso sería, profesor. Muchas gracias. ¿Y qué posibilidad hay por Amazon, profesor? ¿Amazon? Sí. No sé si en muchos de esos couriers son caros, o sea, te cobran por peso y demás. Hay que ver eso también, pero habría que ver si Amazon puede mandar, llevar. Habría que ver. Tú puedes preguntar allá, yo también puedo preguntar aquí. Arica he ido muchas veces, he dado varias conferencias allá a los guías de turismo, a gente interesada. Hace 2 años atrás estaba la última vez allá, antes de la pandemia. Voy muy seguido a Arica y a Iquique a dar cursos. Por ahí podemos vernos algún rato. Bueno, profesor, fue un gusto asistir a estas clases, porque para mí fue espectacular, así como los niños. Muy bien, cuánto me alegro. Esa es la idea. Que todos podamos recibir y socializar estos conocimientos. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta, algún comentario? Lice, buenas noches, profe. Buenas noches. Yoli o María Cristina, a ver, una de las dos Yolanda. primero. Muy interesante la exposición, la explicación, me gustó mucho, pero se me queda en duda ahora por qué se llama Año Nuevo Aymara Amazónico del Chaco. ¿Tendrá una relación entre estas otras culturas del oriente, así? Sí, hemos encontrado en Tiwanaku, por ejemplo, hemos encontrado plumas de aves que no hay ni en el altiplano ni en los valles, son amazónicos. Hemos encontrado restos de monos, especialmente en los túneles que les hemos mostrado de la Capana. Restos, digamos, huesos que los biólogos dicen, este es un monito, pero viene del Amazonas. No es monito ni siquiera de los Yungas o de la parte de los valles de Bolivia, es más lejos. Entonces hay una relación ancestral con pueblos amazónicos. Hemos encontrado en una isla de Bolivia, del lago, cerámicas con cabezas de, digamos, de gente de la Amazonía. ¿No? Ahí está. En una isla del lago Titicaca, cerámicas con rostros de amazónicos. Eso nos muestra que sí había una relación en esos pueblos. Igual con la parte sur, que serían los, ¿cómo se llaman? De la zona de Paraguay, el sur de Bolivia. La cultura que es, ay, me olvidó el nombre, ya me voy a acordar enseguida. Guaraní. Igual, hay cosas de los guaraníes en esta zona y en la zona guaraní también encuentras chacanas y cosas de ese estilo. No sé quién está con su micrófono abierto, por favor, apáguenlo. Hay una música. No sé si es CC o no sé quién está poniéndonos música. Bueno, eso es lo que yo te podría decir.
hay una relación, por eso hoy ya llamamos cultura aymara guaraní, aymara amazónica o tiwanaku amazónico. Ahí porque hemos encontrado en todas esas zonas también rastros de la cultura andina. Hay, por ejemplo, por la zona de Trinidad en Bolivia, que es la parte alta de la Amazonía, ahí hemos encontrado a la cultura mojos, que es también muy importante. Un segundito, sí, damos ahorita cabida a los demás. Ahí está la cultura mojo y entre su cerámica está la chacana. Dato verdadero de que había relaciones. Bien, ¿alguna pregunta más? No sé, quería entrar también nuestra otra amiga. Profe, Sí, María. sí, yo le dejé el camino a la compañera. Bueno, igual como todos, agradecida, profe, por estas increíbles 2 clases. Realmente felicitarlo por su trabajo, ¿no? Porque gracias a usted nosotros estamos obteniendo el conocimiento de todos nuestros antepasados, no solo de nuestro país, como dijo, sino de gran parte de Sudamérica, ¿no? Sí, de los Y Andes. es de los Andes, Es increíble cómo han podido tratar de plasmar lo que es el cosmos, ¿no? En la Tierra. Y también esto viene por la naturaleza, ¿no? Por la Pachamama, cómo las montañas se alinean a las estrellas, a las constelaciones, cómo han tallado también las piedras y han querido de alguna manera eh, plasmar esto que son las expresiones del tiempo, ¿no? Que han dado un Exacto. significado a los meses, en esto lo que tenemos, lo que son los aymaras, la producción de la papa, las cosechas, o sea, chinuca, anata, cada mes no tiene su nombre y también los días, ¿no? Domingo, el día del sol, el Intiuro, lunes, el día de la luna. Entonces es muy increíble y muy interesante, como decía la compañera, aprender todo esto y aprender el significado real que tiene la descripción, ¿no? de nuestro cosmos, de la cosmovisión andina. Ya. Muchas gracias, profe. Sí, como tú comentas, hay mucha relación y nos sorprende cuando empezamos a ver, a leer, a investigar esa relación que encontramos, ¿no? Entre los pueblos. Nuestros pueblos andinos, amazónicos, han sabido cuidar a la Pachamama, lo que no estamos haciendo hoy en día. Hoy día estamos destrozando, estamos haciendo un montón de quemas, destruyendo todo con el afán de buscar tierras para otros alimentos que tienen más precio, ¿no? Lo que está pasando en la chiquitanía, en todo eso, que al final lo estamos destruyendo nosotros, ¿no? Porque si no tienes esa capa vegetal en la zona amazónica, estamos viendo ahora grandes inundaciones, estos días han debido escuchar cómo hay granizadas que antes no habían, ¿no? Y eso es porque nosotros estamos depredando. En cambio, nuestros pueblos ancestrales eran muy inteligentes y sabían manejar la tierra, hacer descansar algunas parcelas, hacer rotar los sembradíos. Era para conservar la tierra, ¿no? Y eso hoy día no lo estamos haciendo. Bien, ¿alguien más quiere hacer alguna consulta? Por favor, los que han llegado últimos para la nota. Daniel Tola, por ejemplo, ya te he visto y ya estás marcado aquí para el día de hoy. No sé si está por ahí María Salles. No sé si ha entrado. Después, ¿quién más me falta anotar? Claudia Mollinedo, tampoco la tengo marcada. Aquí, profesor, buenas noches. ¿Estás? Ah, ya, perfecto, Claudia, te pongo entonces presente. No sé si alguien más. María Salles falta. Según mi listado, ¿no? Ever Lover. Ever tampoco está. Bueno, serían los 2 faltantes del día de hoy. Bien, ¿alguien más quiere consultar o ya nos quedamos aquí? Ya es bastante, unas 10:15 va a ser. Pero si alguien más quiere hacer algún comentario o alguna pregunta, háganla.
En la plataforma no he tenido tiempo de ver, pero creo que ya están colgadas las lecturas para la segunda charla de hoy. Ya están algunas lecturas de apoyo. Yo pongo eso porque muchas veces es tanta información que estamos hablando que no todo queda, ¿no es cierto? En cambio, ahí en las lecturas sí pueden ustedes repasar, revisar y está lo que estamos hablando estos días, ¿no? Bien, ¿quién quería hablar? Perdón. Profesor Rolly Condori, buenas noches. ¿Cómo estás, Rolly? Adelante. Para mí es mucha información, sí, es demasiada información, la tengo que seguir procesando. Pero a partir de esto que hemos recibido, yo quería hacerle una consulta, ¿no? Al parecer, toda esta información es bastante coherente, tal como usted lo ha mostrado. Pero a medida que pasa el tiempo, a medida que transcurre el tiempo y se van perdiendo toda esta cantidad de información, que entiendo yo está relacionada, como decía los que me antecedieron, el cómo un poco manejar o convivir armónicamente con la naturaleza, ¿no? Así por lo menos mi primera impresión. Entonces, a medida que se va perdiendo esta información, y entiendo que estamos, digamos, como humanidad destinados a perder esta información, porque, o sea, tal como se va manejando la información y apareciendo otro tipo de tecnologías y un montón de información. Entonces, estaríamos destinados, según su opinión, o sea, primero a perder esta información más allá de los libros y esos documentos que se puedan escribir y a perecer, porque al parecer, si no cambiamos, digamos, esta forma de entender nuestra relación con la naturaleza, al final, como humanidad, estamos, digamos, destinados a perecer. Vuelvo con la misma pregunta. Esa es una de mis dudas. No sé qué criterio tiene, profesor. Mira, yo creo que estamos entrando en conciencia, no todo el mundo, pero sí la gran mayoría. Estas, podemos decir, catástrofes que están ocurriendo hoy en día nos están tocando la puerta para decirte o van a perecer si no cambian. Pero tampoco podemos irnos al extremo, ¿no? Hay gente muy extremista de también, no, tienen que dejar todo, no vivir en casas, no coman carne, bla, bla, bla. No, eso para mí es mucho extremo. Pero como tú dices, sí deberíamos preservar la tierra, el agua, el aire. Hay muchos grupos y a nivel gobierno se está pidiendo que ya no echen humos tóxicos a la atmósfera, ya no usemos agroquímicos, que eso destruye la tierra. En algunos lugares estamos consiguiendo algunas batallas ganadas en ese sentido, ¿no? Pero muchas veces yo digo es porque nos está entrando la sangre. Un terremoto te mata a miles de personas. ¿Y por qué? Porque esas inundaciones que están habiendo en algunos pueblos es porque han construido en el lecho del río. No ocurrirá en 50 años, pero algún día el río, el agua, te va a pedir su caudal y resulta que ahí están las ciudades. Esto está pasando en todos los países del mundo. ¿Por qué? Porque han construido en lugares que no se debería construir, ¿no? Entonces, eso nos está marcando alguna situación, ¿no? Adelante, ¿quién quiere hablar? Bueno, es eso lo que quería decirte, Rolly, y tienes razón. Hay que tener conciencia, para eso están estos cursos, para eso están las escrituras, para que, como tú dices, escucha, mi abuelo me hablaba alguna vez de alguna de estas cosas, había sido cierto lo que decía el abuelo. Muchas veces no los tomamos en cuenta los abuelos, pero son sabios. Ellos han aprendido de sus abuelos también, ¿no es cierto? Muchas veces la modernidad te hace vivir en edificios con luz, vas perdiendo parte de ese conocimiento. Pero habemos gente que queremos rescatar y difundir este conocimiento para ustedes, ¿no? Que son los nuevos. Yo ya tengo 70 años, tengo mi observatorio en Tiwanaku, porque sigo allá enseñando, mostrando las cosas. Entonces, esperemos que ustedes nos sigan después, ¿no? Gracias, muchas gracias, profesor.
¿Alguien más quiere comentar o hacer pregunta? Bueno, si no hay nadie más, podemos ya terminar aquí. Por favor, ya están las lecturas de la primera y la segunda sesión. Voy a ver si hasta el sábado colocan ya las preguntas que estoy haciéndoles como examen de, llamo, control de lectura, para que ustedes respondan y me manden también sus exámenes. No se traten de acumular. Ya la próxima semana, el martes, ya tenemos la tercera sesión. Que no se les acumule y puedan mandar sus resultados también de las lecturas, ¿no? Eso es lo que les recomiendo. No dejen para el final, porque al final van a ser 4 temas, 4 exámenes y se va a complicar. Vayan viendo si está cargado. Voy a ver hoy día, si no vamos a pedir a que nos que cuelguen las preguntas y vayan respondiendo. No son complicadas, no son cientos de preguntas, son pocas preguntas. Yo diría claves para saber cómo andan entendiendo lo que estoy dando. Bueno, si no hay más, nos veríamos el próximo martes a esta misma hora, 8 de la noche. Vamos a hablar del tercer tema que tiene que ver con alineamientos astronómicos de los templos y algunas cositas más, como tal vez ahí entramos a hablar del Capañán también. Todo eso, ¿no? ¿Alguien más quiere hablar antes de irnos? Cece, ¿quieres hablar? No, solo agradecerle, doctor, por su paciencia y pues voy a poner en el grupo pues para hacer una propuesta de que podamos ir no creo sino para el próximo fin de semana, poder hacer un viaje a Tiahuanaco para los compañeros que se animen, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Serían los últimos días antes de la llegada de las lluvias en este mes de octubre. Yo estoy calculando alrededor del 18, un sábado, hacer una visita a los que quieran a Tiwanaku y hablamos de estos temas que estamos hablando ahora. Sería interesante, ¿no? Porque después noviembre ya hay mucha lluvia, diciembre, enero. Sería tal vez hasta el próximo mes de abril del próximo año que no hay tanta certeza, ¿no? El problema es que decir, nos veremos de aquí a 2 sábados. No sabes si va a estar lloviendo. Sí. En cambio, en el invierno sabemos que todo el tiempo es despejado. Sí se puede hacer proyección a 1 o 2 semanas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, está lloviendo en La Paz. Toda la tarde ha llovido, ayer ha llovido. En Tiwanaku ha estado fin de semana hermoso, despejadísimo. Entonces es bien difícil predecir, especialmente ahora. Yo soy meteorólogo y sé predecir, pero ahora es bien difícil por los cambios climáticos, ¿no? Bien. Bien, sí, pero podría aquí. ser de este al siguiente. Yo pienso que igual lo que usted dijo de hacer el recorrido nocturno ya. En el complejo arqueológico allá sería también espectacular, ¿no? Sí. Y antes de que nos pillen las lluvias, ¿no? Porque ahora está como que intermitente, porque Sí, después sí. ya se va a poner a llover y planificar como grupo para de aquí a 1 mes o 2 meses, no va a dar. Ahora que No estamos da, todos con las exacto. ganas, sería nomás lanzarnos allá. Sí, mira, de aquí a 2 sábados es 16. Podría ser el 16. Vean sus tiempos. Podemos armar, yo cuando voy con grupos que armo yo, tengo en cuenta un transporte que nos lleve y nos traiga. Tomo en cuenta el hotel porque volver 12 de la noche a La Paz es peligrosísimo, está casi todo vacío. Es preferible quedarse a dormir allá. Sí. Volver el domingo más tranquilos a mediodía, así pueden visitar de día la iglesia para que vean dónde están las piedras de Tiwanaku y todo eso. Hago yo un tourcito así, con hotel, desayuno, un refrigerio en la noche, observación en el telescopio, muestra de las constelaciones que se ven en estos días. Yo les muestro en el cielo vivo, no como aquí hemos visto en dibujitos o en fotografías, no, directo al cielo, allá está tal constelación, allá está tal otra, ¿no? Entonces, piénsenla y díganme ustedes tal vez para el martes, si hay interés, podemos armar un grupo
para ir el próximo, ¿qué día les he dicho? 16 de octubre. A ver, un minutito, voy a ver bien. Sí, sábado 16 de octubre podría ser, si tienen interés. Y nos encontraríamos allá, podríamos hablar mucho más, ver los templos de noche y todo eso. Bueno. Sí. Empiecen a pensarlo y el próximo martes pueden decirnos si hay un buen grupo mínimo, podemos ir. Bueno. Perfecto, gracias. Bueno, buenas noches a todos ustedes, que descansen, que tengan un buen fin de semana. Nos estamos viendo el martes próximo con el tercer tema. Muy bien, buenas noches, profesor. Buenas noches, gracias, profesor. Adiós, adiós, buenas noches. Buenas noches, profesor. Gracias, profesor. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bien, vemos cómo vamos a salir de aquí.